Olis, por aquí estoy haciendo este video para, para verme en este proceso de observarme, de verme y de aceptarme con todas las aristas que tengo, que soy, desde mi verdad. Y bueno, le di vueltas para hacer esta grabación. Sin embargo, aquí estoy impulsada por la vibración que me impulsa, me lleva a expandir y a sacar de mí lo que, lo que ha sido un gran aprendizaje. Y bueno, de lo que quiero hablar es de esto de lo difícil al principio o lo complicado que puede ser para los seres que somos muy mentales, muy inteligentes. eh, Todos lo somos, claro está, ¿no? Pero digo a estos seres que venimos de muchos aprendizajes, eh, muchos estudios, muchos yo ya sé, ¿sí? Y se hace un poco complicado cuando comienzas a adentrarte en el inconsciente. Entonces, de lo que quiero hablar es de cómo pones foco a los aprendizajes de tu propio inconsciente, ¿sí? Para no perderte en el mismo. Dicho de otra manera, ¿cómo haces tú para poder observar qué es lo que estás aprendiendo o qué es lo que no entiendes aún del aprendizaje que sí o sí tienes que pasar por allí? ¿Y cómo haces también al mismo tiempo para no perderte en esa práctica? ¿Sí? Porque el humano cree entender, el humano cree saber. Y mientras estemos creyendo, no estamos entendiendo nada. Entonces, para mí ha sido toda una tarea donde definitivamente soy apasionada en todas las cosas que he hecho y esto ha sido mi gran camino hacia mí misma y por ende mucho más apasionada todavía porque no me conocía. Aún no me conozco por completo. Estoy comenzando a verme. Entonces, dentro de toda la información brindada, eh, la claridad de conciencia que nos trajo nuestra madre Maika a través de la plataforma en YouTube de Sara Maika y luego la información brindada por nuestro gran Dan Antro a través de su templo ceremonia humana Dan Maru y que trajo la información de la claridad de del inconsciente. Entonces, eso para mí ha sido la guía, donde es el camino a seguir para encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, no hay que inventar, no hay que inventar más nada. Las estrategias y todos los recovecos que pueda generar nuestra propia mente es más de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Son excusas, son miedos, son todo lo que podemos evitar para entrar en nuestra propia verdad. Entonces, con toda la información que trajo, que ya está brindada en la plataforma de Danmaru con respecto a la claridad del inconsciente, están todas las codificaciones. Es una tarea que nadie puede hacer por nosotros mismos. Entonces yo me di a la tarea de hacerla conmigo misma. Y en esa práctica, ¿sí? Una vez definida, aclarada en mí las codificaciones que representan el aprendizaje que sí o sí es necesario completar
para que mi ser, ¿sí?, llegue a la claridad de quién es, ¿sí? Salir de ese giro constante de sufrimiento, de escasez, ¿sí?, de culpa, en mi caso, de buscar la aprobación, etcétera, ¿sí? La desvalorización, etcétera. Cada uno sabe quién es. Entonces, lo que yo encontré en mi camino fue que lo primero es observarnos. Cuando comencé a observarme en mi propia verdad, en mi propia realidad, lo que, lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Entonces, en esa observación comencé a darme cuenta que había un personaje no muy bonito para mí, que se estaba expresando todo el tiempo, pero que no me daba cuenta antes. Luego que comencé a observarme, entonces comencé a aplicarme esto de ser verdad absoluta, porque no tenemos que írselo a decir a nadie, sino que tú sabes cuál es tu verdad. Entonces, en esa verdad absoluta comencé a pararme y a hacerme cargo de quién estaba siendo. Entonces, en esta medida, en esta práctica, comencé a darme cuenta quién estaba haciendo. Si allí había una víctima, si allí había una búsqueda de reconocimiento, si ahí había un yo ya sé, que es una de las codificaciones que aún todavía por ahí hay, esto de lo que yo he llamado las sutilezas del inconsciente. Todavía hay por allí. Entonces, parándome en esa verdad absoluta, comencé a hacerme cargo de todas estas codificaciones, personajes que en mí estaban existiendo y que el ser que soy ni se daba cuenta, ¿sí? Entonces, una vez que comencé a hacer ese proceso, comencé a entenderme, a abrazarme, a darme cuenta, a elevar conciencia de que esa situación, esa emoción, eh, esa, ese personaje no era más que una percepción de un niño, ¿sí?, que creyó y por lo tanto repitió de manera cíclica ese sentir. Y cuando comencé a darme cuenta de que estaba siendo una niña en todo momento, con la adulta que soy hoy, realmente comencé a hacerme cargo, ¿sí? A hacerme cargo. Y ahí fue donde comenzó, digamos, como un proceso en mí de dejar ir o de morir, digámoslo así, de transformar ese personaje que se victimizaba, ese personaje que no se valoraba, ese personaje que no se amaba, etc. ¿Sí? Ese personaje en mí murió hace rato y terminó de renacer hace poco. ¿Sí? Entonces, al ser verdad absoluta, al pararte en tu verdad absoluta, he allí una de las claves porque nos permite no mentirnos. Y al ver tu propia verdad, lo que está pasando en tu momento presente, la emoción que está ocurriendo, lo que estás expresando, lo que está expresando tu biológico, entonces allí puedes trascender, ¿sí? Trascender, comenzar a elevar conciencia de eso que no eres, de eso que no eres, porque no somos nada de eso, somos mucho más que esos. Entonces, esa emocionalidad, ese personaje, esa situación que transitamos todos, que es el aprendizaje del inconsciente, es lo que estamos todos llamados a trascender, a elevar conciencia, a darnos cuenta
de que no somos eso, ¿sí? Que ese es nuestro humano que ha recorrido por infinito la escasez y es la naturalidad del humano, ¿sí? Entonces, al observar en conciencia nuestra verdad, sencillamente nos quedamos con lo que realmente somos. Y eso que realmente somos es lo que estamos conociendo ahora. Un ser genuino, un ser cristalino, un ser que no se miente a sí mismo, ¿sí? Un ser que se ama, etcétera. Cada uno tiene su propio camino. Ahora lo dejo plasmado para mí, para poderme ver, ¿sí? Y una de las cosas que le he tomado al gran maestro Dhammaru ha sido que en el inconsciente es donde está la base de la expansión de nuestro cristal, ¿sí? Entonces, si en nuestro inconsciente está la base de la expansión de nuestro cristal, es allí donde tenemos que ir. O sea, no hay que irse por otros caminos. Ya está brindada la información, entonces solo queda darnos a la tarea de transitar uno a uno, en verdad absoluta, cada cosa que nos pasa en nuestro diario vivir. No tenemos que ir a ninguna parte, todo está dado. Y como dice eh, la maestra Alaika, que en nuestro inconsciente y toda nuestra ancestralidad está en nuestro diario vivir. Entonces, estamos en el lugar perfecto, con los seres perfectos, en los ambientes perfectos para nuestra expansión. Entonces, es ir allí a darnos a la tarea, cada uno desde su propia verdad, para que podamos cada uno expandirnos en lo que realmente somos y poder trascender nuestra humanidad. Entonces, si no tenemos claridad del inconsciente, entonces seguimos girando en esto que creo, ¿sí? Que es una verdad. Entonces, por eso lo estoy plasmando, para, para sacar de mí y poder plasmar, ¿sí? Poder plasmar esto de cómo hago para no perderme. Entonces, nos perdemos cuando no nos decimos la verdad, ¿sí? Tú sabes cuál es tu verdad. Yo sé cuál ha sido mi verdad. Y cuando comencé a decirme la verdad, comencé a observar todos estos personajes. Entonces, no nos perdemos cuando comenzamos a decirnos la verdad, cuando estamos en tiempo presente, porque si tú estás constantemente en un futuro o en un pasado, en un pensamiento recurrente, obvio que estás en el inconsciente. Y si estás en el inconsciente, estás girando. No te das cuenta, ¿sí? Y la observación de quién estás siendo en todo momento es fundamental para mí. Ha sido una de las claves muy importantes para mí, para mi proceso, ¿sí? En mi proceso de evolución, mi proceso evolutivo, en mi propia expansión. Entonces, hoy saco de mí, saco de mí para poderme ver, para poderme clarificar cada día más. Y bueno, a quien le sirva, buenísimo. eh, y, y nada, seguimos avanzando en cada una de nuestros pasos, que sí o sí no hay forma de que puedas resolver los aprendizajes del inconsciente si no transitas. Entonces, lo mejor es ir a la claridad del inconsciente haciéndonos cargo de quién estamos siendo.